¿Por qué endeudarse por un auto nuevo, 0 kilómetros, no es una buena idea? Yendo más lejos, puede ser hasta una pésima idea. ¿Sabías que endeudarte por un auto nuevo, vale decir 0 kilómetros, puede ser quizás, probablemente, posiblemente, presuntamente la peor decisión para tu bolsillo? En este episodio de Cuaderno de Economía, descubre justamente por qué los préstamos para autos, los préstamos vehiculares, ponen en riesgo tu salud financiera, como la depreciación y los intereses que te hacen perder dinero en el tiempo desde el primer día que adquieres el auto, o mejor dicho, que eres poseedor del automóvil. Y también vamos a reflexionar en torno a qué alternativas más inteligentes financieramente hablando existen para cuidar eso, tu dinero, tu patrimonio. Bienvenidos a Cuaderno de Economía, un podcast de economía que habla en tu idioma. El auto nuevo es un lujo quizás socialmente obligatorio, socialmente, eh, que nos provoca determinada obligación para poder demostrar algo. Un auto nuevo probablemente es aquel lujo aspiracional al que evidentemente con todo derecho tenemos todos, o es por todo, todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es una trampa financiera. Hay que empezar con una pregunta que va a ser lógica, por no decir tonta, que va a ser retórica, por no decir una pregunta media boba, pero vale la pena comprometer tu tranquilidad financiera por un auto nuevo, que al fin y al cabo, y hay que reconocerlo, es una máquina, es una máquina. ¿Por qué enfatizo tanto la palabra máquina? Porque cuando hablamos de un auto nuevo, y decimos o indicamos que es una máquina o que se trata de una máquina, es más que evidente que una máquina está sujeta a dos dimensiones, una contable, que evidentemente no corresponde al campo de los economistas, pero que sí influye en la buena gestión del dinero y en la buena gestión de una deuda. Y esta dimensión contable es la depreciación. Las máquinas se deprecian en el tiempo y esto es un tema contable, ¿no? Que corresponde evidentemente a la maquinaria, al equipo, vale decir al activo fijo, ¿verdad? Que así se conoce en contabilidad, que particularmente yo de contabilidad no sé absolutamente nada y que es más la contabilidad, por ejemplo, y si me apuran, para mí es física cuántica. Y la segunda dimensión que está atada o colgada a la adquisición de un auto nuevo es el deterioro, ya no contable, sino físico. El deterioro que corresponde a cualquier máquina, el desgaste que corresponde al motor, a las partes eléctricas, el desgaste que corresponde a la dirección, a la transmisión, el desgaste que corresponde a las mangueras, en fin, a todo el sistema que le da soporte mecánico operacional a esta máquina, conocida como un auto. Ahora, ¿por qué nuevamente enfatizamos que es una máquina? Porque eso es lo que es una máquina. Es una máquina que le han puesto una carcasa encima, más o menos atractiva, con bonitos colores, y que probablemente pueda resultar, digamos, en una dimensión algo agradable a los ojos, ¿no? Con unos bonitos aros, con unos cromos, en algunos casos una pintura atractiva, en otros casos una pintura muy moderna, color mate, y eso nos puede brindar cierta sensación de estatus, cierta sensación egocéntrica, sí, ¿no? Hasta hedonista, si me apuran, ¿no? De estatus. Y es válido, es válido. Todos tenemos derecho a esa satisfacción, todos tenemos derecho a darnos un lujo. Y si este lujo se traduce en este tipo de maquinaria, ¿no? Donde efectivamente observamos
que hay colores atractivos, que hay cromos atractivos, que hay lucecitas en los paneles, ¿no? Que nos envuelven, que nos atan y que ya es una dimensión que corresponde a la neuroeconomía y que nos obliga a comprar este tipo de máquinas, ¿no? Este tipo de máquinas con carcasas más o menos bonitas. Bien, todo esto solamente se queda ahí, solamente se queda ahí. En el concesionario se queda ahí. Ese olorcito a plástico es una maravilla, hay que reconocerlo con bastante hidalguía, hay que reconocer que nada se compara al olor de un auto nuevo, ¿no? Probablemente el olor de una camisa nueva, de un polo nuevo, ese olorcito especial que tiene la ropa nueva, pero nada, absolutamente nada, se va a comparar con ese olor al plastiquito, a la pintura recién horneada, ¿no? A la pintura recién moldeada, a la pintura recién magnetizada, ¿no? Y hablando de magnetizar, esto evidentemente nos lleva a eso, ¿no? A que esta máquina con esta carcasa atractiva justamente provoca eso, ¿no? Un magnetismo. Y decía yo que corresponde evidentemente al campo de la neuroeconomía, aquella ciencia paralela a la economía que se encarga de estudiar cuáles son los procesos cognitivos al momento de adquirir un bien o un servicio, ¿no? Y se ha probado que existe una dimensión dentro del cerebro que explica la segregación de serotonina, que creo que es la hormona del placer. Es decir, si tú vas a un concesionario, ¿no? Como este, ¿no? O un concesionario como este otro, ¿no? Con esas luces, con esos focos LED que iluminan al auto, probablemente sí sea algo que nos induzca el placer cerebralmente hablando. No sé qué hemisferio del cerebro se nos mueve que nos compele, nos obliga, ¿no? A adquirir estas máquinas con carcasas más o menos atractivas, ¿no? Entonces, creo que ahí ya tenemos un primer error financiero, ¿no? Creer que estas máquinas nos pueden brindar ese placer de manera perpetua, y no es así. De manera extensiva, no es así. De manera prolongada, no es así. Porque esto que estamos viendo acá en los concesionarios, como dije hace un ratito, y como Las Vegas, están los concesionarios, y lo que pasa en el concesionario se queda en el concesionario. Porque esto que ves ahí, con esos pisos elegantes, con ese olor a perfumado, cuando el vendedor te abre el auto, el vendedor que además no te deja hablar, no te deja respirar. ¿Y por qué? Porque tú estás embobado con el olorcito a plástico nuevo, ¿no? Cuando el vendedor no te deja ni siquiera respirar, lo único que quieres es salir de ahí ya con la firma del compromiso de compra, de adquisición del auto. Y vamos a ver si este documento pasa al banco y el banco lo aprueba y el vendedor te va a llamar en menos de 24 horas para decir que ya fue aprobado el asunto y que ya puedes pasar a tal fecha a retirar tu auto. Previas firmas, previas documentaciones, previo papeleo. ¿Qué cosa? Cuestión que es de unos días, ¿no? No, dependiendo del concesionario y de la marca, pues será máximo 7, 8 días, ¿no? Más placas, trámites de placas, tarjetas de propiedad, el seguro, etcétera. Bueno, yo te digo una cosa, que esta ilusión es, como cualquier ilusión, pasajera. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo acá dura lo que tiene que durar entre que vas al concesionario a recoger tu auto nuevo y lo sacas a la calle. Y lo sacas a la calle. Y en este primer punto me detengo, ¿por qué? Porque acá hay algo muy importante que destacar en este podcast, ¿no? Y justamente le da título a este episodio. El adquirir un auto
a plazos, el adquirir un auto financiado, es un error fatal. La deuda del auto nuevo es eso, es un error fatal, ¿no? Y es una arma de destrucción financiera sistemática. Y como dice la bajada del título, ¿cómo un crédito vehicular puede destruir tu salud financiera? Acá vamos a aprender por qué. ¿Por qué puede destruir tu salud financiera adquirir un auto a plazos, ¿no? Y por qué eso va a afectar a tu bolsillo, ¿no? Y además no nos vamos a quedar ahí, porque acá en Cuaderno de Economía evidentemente no queremos que ustedes se vayan a la cama pensando en un problema, queremos que se vayan a la cama pensando en las soluciones que desde Cuaderno de Economía les vamos a otorgar, porque Cuaderno de Economía no está para darles a ustedes problemas, al contrario, está para resolvérselos, y de eso se trata. Acá hay un saludo, vamos a ver. Svetlana nos dice, un auto nuevo huele riquísimo, así es, hay un olor espectacular, embriagante, diría yo, ¿no? Que te embriaga, ¿no? Es un olor embriagante, efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a enterarnos cuáles son esas dimensiones que son tan importantes para nuestra salud financiera. Y lo primero que evidentemente tenemos que observar dentro de los pros y los contras, o en este caso los contras de adquirir un auto nuevo, ¿no? Tiene que ver con la depreciación, como adelanté hace un ratito. Y es que existe una depreciación instantánea al momento de retirar el auto del concesionario, ¿no? Y además hay algo que los economistas financieros llaman, sobre todo a propósito de los activos fijos, a las maquinarias, a los equipos donde están los autos, el riesgo del capital negativo. La depreciación instantánea o acelerada en un auto nuevo explica la pérdida entre un 15 y un 20% de su valor durante el primer año, y este sigue disminuyendo recurrentemente a lo largo de los siguientes años. Esto, como dije al principio, no solamente es una variable contable, sino también es una variable física, es una variable que tiene que ver con el desgaste de los cilindros, el desgaste de las bielas, el desgaste del sistema de transmisión, el desgaste de las llantas, neumáticos, gomas, como quieran ustedes llamarlo, el desgaste de los platinos, el desgaste de la batería, el desgaste del sistema eléctrico, de la transmisión, de los gases, de la mezcla de los gases. En el caso de que el motor sea inyectado y no carburado, es peor todavía, porque estamos hablando ya de motores más sofisticados, que no obstante son más sofisticados. Esto no significa mayor solución, al contrario, significa mayor problema, porque estamos hablando de que la bomba de aceite está conectada a la computadora, la bomba de gasolina está conectada a la computadora, la transmisión está conectada a la computadora, el sistema de arranque está conectado a la computadora, la batería está conectada a la computadora, el asiento, la calefacción, el aire acondicionado, todo está conectado a la computadora, ¿verdad? Ahora, eso a propósito alrededor del desgaste físico, ¿verdad? Y si nosotros tenemos un motor que ante un hueco, hoyo o una pista en mal estado, como ocurre en América Latina y en concreto en el Perú, es más que evidente que el auto va a entrar en un estado de ansiedad, ¿no? Casi una ansiedad rayana con la desesperación. Claro, tú dirás, oye, pero eso no le pasaba al auto de mi papá. Claro, porque tu papá manejaba un George Dart, Dodge Dart del año 72, carburado, que si se metía un hueco, un cráter de la luna, a ese auto no le pasaba absolutamente nada. Pero hoy en día, si tú pasas un rompemuelles a unos 15 kilómetros por hora, el auto hasta se te puede apagar y se te prende la lucecita de engine, ¿no? De motor, chequear motor, ¿no? Que es otra cosa que sacar la billetera, ¿verdad? Bien, entonces existe ese fenómeno de la depreciación acelerada, ¿no? Un auto nuevo, ya sabemos, pierde entre 15 y 20% durante el primer año. Es decir, ya lo sacas del concesionario, ya lo sacas de la tienda
ya está pisando la pista, ni siquiera la pista, ya está cruzando la vereda que divida al concesionario de la pista, ¿m? Y ya está perdiendo 10, 15%, probablemente, si me apuran, 20% de su valor, ¿verdad? Pues ya desde ese momento, tu auto, que encima está financiado, ya está perdiendo valor. Y hablando de financiamiento, las financiaciones largas también son un problema en los autos nuevos, ¿no? Los autos nuevos, esta cuestión de, por ejemplo, el hecho de financiar un auto a 5, 6, 7, 8 años, claro, te van a reducir la cuota mensual. Bacán, bacán que te reduzcan la cuota mensual, pero lo que está prolongando, ¿no es cierto?, es una agonía, ¿no?, automotriz, ¿no?, de escala mayor, ¿no? Porque un auto de 5, 6, 7, un auto de 5 años ya es viejo, ya es un auto viejo. Y si ustedes me apuran y rezamos la conversación, un auto de 3 años ya es viejo, ya amerita un nivel de rotación, ¿no? Voy a apuntar algo antes de que me olvide, ¿ya? Quiero hablar algo ya. Entonces, las financiaciones largas, decía yo, en el tema de autos financiados, sí, te reducen las cuotas mensuales, pero aumentan el riesgo de terminar debiendo más de lo que vale el auto. Esto es lo que se llama en economía financiera capital negativo, ¿no? Un auto que, por ejemplo, originalmente te podía costar $13,000, terminas o puedes terminar pagando hasta $26,000, porque además la tasa efectiva anual que te cobra el banco no es la tasa real del préstamo, porque a esa tasa efectiva anual tienes que sumarle seguros, portes, comisiones, el SOAT, otros seguros del auto, tienes que sumarle los mantenimientos recurrentes o regulares, tienes que sumarle una serie de añadidos que van a provocar que la tasa efectiva anual se convierta en una tasa real, de costo real del dinero que te han dado en alquiler. Porque al fin y al cabo, el dinero que te han prestado a una tasa determinada, bien, esa tasa no es tanto que sea el costo del dinero, esa tasa es el costo del alquiler del dinero. Por lo tanto, tú estás alquilando un auto, no lo estás comprando. No es lo que quiero decir en todo caso, y ustedes me perdonarán, el auto que has adquirido, ¿no? Y que estás pagando con tanto esfuerzo, ¿no? Y sacándote pues el ancho, no es un activo. Es decir, en el sentido de que no es parte de tu patrimonio, no es parte de tu patrimonio, es un pasivo, es un pasivo. Porque así como si tú adquieres una casa bajo el esquema de hipoteca, esa casa no es parte de tu patrimonio. No, no, no. Esa casa es un pasivo, ese departamento es un pasivo. ¿Por qué? Porque tienes que gastar en esa casa, además del pago de la cuota por la hipoteca, tienes que gastar en mantenimiento de la casa, pago de árbitros, impuestos varios, y eso es recurrente. Es decir, está saliendo plata de tu bolsillo. Ese activo, entre comillas, ¿no? Activo, está provocando que egrese dinero de tu caja, no que ingrese. ¿Me dejo entender? A menos pues que rente algo, lo cual es muy difícil porque tendrías que hacer un estado de ganancias y pérdidas que balancee más o menos el costo de ese activo, que resulta más en pasivo que activo. No sé si me he dejado entender. Lo mismo pasa con los autos financiados, digo yo. Si un auto financiado tienes que gastar, además de la cuota, el seguro, el SOAT, el SAT, ¿no? El SAT, el impuesto SAT, ¿no? Es decir, el impuesto vehicular, tienes que gastar en mantenimientos, cambios de aceites recurrentes, porque claro, una cosa es mantenimiento preventivo
no sé, a los 500 kilómetros y otra cosa ya es un mantenimiento completo a los 5 o 10.000 kilómetros, ¿verdad? Ahora, estamos en América Latina. O sea, el aceite que te van a poner en el auto no tiene el mismo nivel SAE que el aceite que puede usar un auto en Europa. Ojo, estamos en América Latina. Por lo tanto, el desgaste de tu auto financiado va a ser muchísimo mayor. Estamos, ¿no? Simplemente es una cuestión técnica que ustedes la pueden confirmar con su mecánico. Yo le he confirmado con mi mecánico. Y mi mecánico me ha dicho que es cierto. El aceite que se vende acá es de un nivel tan bajo, que ni siquiera en África, en el norte de África, que es la parte más cercana a Europa, lo usan. Lo usan marcas más cercanas a Noráfrica, como puede ser Peugeot, que produce mucho auto para el norte de África. Y lo que le queda a Peugeot, es decir, el remanente, el saldo que le queda a Peugeot, que no ha podido vender en Europa, ¿a dónde creen que va? ¿A dónde creen que va? Vienen acá, pues, a América Latina. ¿Por qué? Porque Peugeot sabe que tiene que tener una línea que aguante las pistas malas de Marruecos, de Argelia, ¿no? Las pistas malas de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, ¿no? de Brasil, de México. Entonces lo que queda, ¿no? Ese saldito se va a América Latina, ¿no? Por eso es que tienes autos, evidentemente no voy a decir la marca, ¿no? Pero por eso es que tienes autos acá que encima le estás colocando un aceite en su mantenimiento preventivo, en su mantenimiento completo, un aceite de muy baja gama y que no da la talla, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante atender, ¿no? Al momento de adquirir un auto. Y volviendo por tercera vez al tema de la depreciación, ahí tienen un cuadrito que hemos preparado para ustedes, ¿no? Es decir, sales del concesionario feliz con tu auto, así como dice nuestra oyente y vidente, ¿no? Svetlana, nos dice, ay, qué rico huele, sí, huele riquísimo tu auto, pero sales a la pista y ya vale 10, 15% menos, ¿no? Si tú tienes un auto que vale $25.000, ya ese auto, en los cuantos segundos te habrás demorado o minutos ya, entre que sales, te dan la llave, y tú, ¡ah! Mi auto nuevo, que me lo está financiando el banco. A sabe Dios qué tasa. Ya vale 21, ya vale, con suerte $22.000. Al año vale 20, 25% menos. En 3 años, que ya es viejo y es un auto viejo, vale entre 35 y 45. A los 5 años, entre 50 y 60. Es decir, su curva es muy débil. La curva de un auto nuevo financiado es una curva que no te garantiza que haya, primero, una depreciación a tu favor y segundo, que haya un capital a tu favor. Así lo taxes, porque por lo menos en una casa hipotecada, bueno, o un departamento hipotecado, por lo menos puedes alquilarlo, alquilas tú algo más chiquito, total, eres tú y tu pareja, no tienen hijos, bacán, alquilas eso, o haces un Airbnb, pero no puedes, de un auto no puedes hacer un Airbnb, me dejo entender, y si lo taxeas es peor, significa exponerlo más a tráfico que calienta metales, que calienta mangueras, que fuerza la transmisión, que consume gasolina, ¿no? Y es exponerlo también a la maltrecha calidad que tienen las pistas. Y es una máquina que está funcionando o puede estar funcionando entre 6 y 7 horas diarias. Ya, ponle en el mejor de los casos 3 horas diarias. Es demasiado para una máquina. Agarra tu aspiradora y préndela durante 30 minutos seguidos, a ver qué pasa. Claro, es eléctrica, ok, pero tiene un motor. Hazlo. El deterioro es importante atenderlo, ¿no? Y el riesgo de capital negativo, evidente, también existe, ¿no? El interés elevado y los costos financieros adicionales. Hay un primer bullet acá que hay que en el que tenemos que detenernos a propósito de los intereses elevados.
Es cierto que no somos quizás la economía con mejores intereses en el mercado, eso es verdad. En un resumen comparativo, ¿no? Hemos comparado una diversidad de bancos. Es muy difícil también encontrar que haya un estándar en función a la tasa de interés compuesta anual que cobra un banco a propósito de un crédito vehicular. Es muy difícil, no por culpa de los bancos necesariamente, sino por culpa del mercado. El mercado automovilístico, por lo menos local, es un mercado que puede mover entre 160 a 180 mil vehículos anuales, nuevos, de los cuales, supongamos, hagamos un escenario, la mitad son vendidos a través de financiamiento. Entonces, no es un mercado muy activo. De hecho, si revisamos las cifras de la superintendencia, los créditos vehiculares, como parte de los créditos de consumo, en realidad es una porción muy pequeña. Muy poca gente adquiere autos a través de financiamiento, ¿no? No es que sea pequeña en el sentido, digamos, cuantitativo, pero sí es pequeña respecto a otro tipo de créditos. Claro, es que compiten con créditos personales, compiten con tarjeta de crédito y evidentemente eso es poco, ¿no? Pero vamos al hecho de que se financian pocos autos y por eso, regresando al tema de las tasas, nos es difícil a los economistas identificar cuál es la tasa, por lo menos media, que cobran los bancos, ¿no? Sí, hay indicadores que pueden señalarnos determinada horquilla, determinado rango en función a la tasa de interés compuesta anual. Pero también hay otro factor, existe el factor comercial, donde entran las campañas, donde los mismos concesionarios y las marcas ingresan en un espiral de campañas comerciales, de marketing, donde te ofrecen pagas hoy, pero separas hoy, pero pagas el próximo año. Hay campañas donde te bajan la tasa, pero vamos que podemos hablar de una media de entre un 17 tasa efectiva al año a un 22 tasa efectiva al año. Esa es más o menos una horquilla que a nuestro juicio podría explicar mucho la tasa de interés de un automóvil, ¿no? De 17 a 22 tasa efectiva anual. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? Madre. Siempre hay problemas, ¿no? Siempre los economistas y nuestros problemas. El problema es que hay un tema que tiene que ver ahora sí con los bancos y tiene también que ver justamente con la naturaleza del vehículo. Y la naturaleza del vehículo es la que ya indiqué, una máquina. Y una máquina se deprecia y una máquina se desgasta, como ya indiqué. Entonces, ese promedio que en lo personal para mí es 17-22, las fuentes dicen entre 10 a 20, bueno, ya, no nos vamos a pelear por unos cuantos puntos porcentuales. Pero lo cierto es que yo creo que es más, ¿por qué? Porque la media que ven en la gráfica, en el cuadro, que está al final, promedio de mercado dice entre 10 a 20%, eso es tasa efectiva anual y la fuente son los bancos, porque incluso la SBS, ¿no? A pesar de que la SBS es un portal transparente, tampoco puede brindarnos la información a propósito de las tasas de interés vehiculares. Primero por lo que dije, ¿no? Porque, digamos, la oferta está muy segmentada. Segundo, porque hay campañas. Tercero, porque hay un componente comercial. Cuarto, porque hay un componente interno de los bancos, que lo manejan solamente los bancos a través de sus estrategas comerciales, estrategas de marketing, que ya sabemos que son eh, muy poco realistas en ocasiones y que no suelen ver números, ¿no? Suelen simplemente hablar muchas palabras en inglés en sus meetings, ¿no? ¿No? Y hacen pues muchos call, ¿no? Y hacen mucho brainstorm, ¿no? Y al final pues no simplemente dicen ya, ok, el auto tal, vamos a cobrar tanto, ¿no?
lo que pone mucho en problemas a las áreas de riesgo de los bancos, lo que pone mucho en problemas a las áreas operativas de los bancos, lo que pone mucho en problemas a las tesorerías de los bancos, ¿no? Un saludo a la gente, a los marqueteros del Perú. Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no? Que en nuestras dimensiones las tasas suelen ser más altas en préstamos largos porque el prestamista considera más riesgoso ese préstamo, ¿no? Y esto también provoca sobrecostos financieros, sobrecostos financieros que decantan en un gasto financiero aún mayor y gasto financiero que a su vez provoca catar, saborear, olfatear una tasa que ya no va como media, en el primer caso de 17 a 22% tasa efectiva anual, en el segundo caso del 10 al 20% tasa efectiva anual. El SAT, que se paga anualmente. Los mantenimientos, por lo menos haces dos al año, ¿no? Uno preventivo y otro quizás completo, si eres maniático. Tres, el costo de depreciación, que ya lo hemos visto, ¿no? Cuatro, los seguros. Los autos tienen dos seguros, ¿no? O tres seguros, básicamente, ¿no? Tienen el SOAT, ¿no? Que es el seguro obligatorio, tienen el seguros contra robos y seguros pues contra terceros. Seguro contra robo y terceros probablemente se crucen, que me corrija un broker de seguros. Increíble que un broker de seguros te corrija, con todo respeto. Bueno, la cosa es que ese 17% de media baja, o ese 22 o 20% como techo, puede convertirse hasta en 37. Puede convertirse en un piso de 27 o 28, ¿no? Y un techo de 37, quizá 39%. Si me apuran, 41% termina pagando el incauto. El incauto. Inca que tiene auto. Ok, sigo, perdón. Entonces sí, o sea, la tasa se infla por todos los sobrecostos financieros que acabo de indicar. Repito, SOA, SAT, seguros, mantenimientos. Y si tú me apuras, incluso podemos incluir un costo de uso o de mal uso, ¿no? Incluso hay un costo de desuso, porque claro, uno puede decir, no, yo no uso mucho el auto, lo dejo en la casa y camino a la oficina. Eso también conlleva un costo. El no utilizar una máquina también significa un costo. El dejar que la máquina no funcione significa también un deterioro pasivo para la máquina. Sea como sea, todos estos factores provocan confirmar lo que hemos dicho hace unos minutos, ¿no? Provocan confirmar lo que hemos indicado hace unos minutos y que tienen que ver justamente con el hecho de que el auto financiado es un pasivo, no va a ser parte de tu patrimonio hasta que lo canceles. Incluso cuando lo cancelas tienes que pagar un sobrecosto, que es el sobrecosto de quitarle la garantía. Es decir, tú tienes que ir a un notario y el notario tiene que certificar que ese auto ya no está prendado. O sea, incluso cuando ya terminas de pagar el puto auto, ya tienes que pagar a un notario para que retire la prenda. ¿Y qué cosa es la prenda? Simplemente es el hecho de que el banco haya prendado el auto a su favor en caso pues tú fallezcas o ingreses en un tema de invalidez, etcétera. No sé si seguirá existiendo el tema de la prenda, ya ustedes me corregirán, pero lo cierto es que al final tienes que seguir, a pesar de que ya cancelaste el auto, tienes que seguir pagándolo, ¿no? Y bueno, y pagas la prenda y ya por fin es tuyo. Ya por fin es tuyo. Ya por fin es tu activo. Pero ¿cuál es el problema de que sea tu activo? Es un activo depreciado, es un activo desgastado, es un activo infravalorado, es un activo cuyo valor residual en libros, al menos, es mucho menor, extremada, brutalmente menor al valor al que adquiriste. ¿Quieres venderlo como segunda mano? Hazlo.
y te alcanzará pues para, no sé, para alguito te alcanzará pues para un viajecito corto, de repente para que te vayas de fin de semana al pueblo, algo así, ¿no? O sea, y ahí ya vendiste tu auto, ¿no? Claro, está el romanticismo, ese auto lleno de historias, con ese auto llevé a mi esposa a la clínica. Hay también su parte bonita, no todo tiene que ser malo al momento de adquirir un auto. En ese auto aprendió a conducir mi hijo, mi hija, en ese auto se emborrachó por primera vez mi hijo y se desmadró contra un poste y me costó $5,000 arreglar ese auto, pero bueno, ¿qué importa? Es un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, con ese auto, cuántas veces me han parado y cuántas veces he tenido que sacar el yape y decirle, jefe, no, mentira, nunca dije eso, nunca dije eso. Bueno, sí, resulta clave entonces entender cuáles son esos momentos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto en tu salud financiera? Primer bullet, la salud financiera implica tener equilibrio, eso es muy importante. La salud financiera tiene que ver con el equilibrio, con la disciplina. Disciplina, equilibrio y armonía entre qué cosas? Entre tus ingresos, tus gastos y tu capacidad de enfrentar imprevistos sin que haya estrés de por medio. Dicho de otra manera, la salud financiera implica tener libertad. Libertad que te la brinda registrar ingresos, gastos medidos, mesurados, y aquel extra que te permite afrontar imprevistos. Eso es libertad financiera, ¿no? Pero cuando te endeudas por un pasivo, cuando te endeudas, bueno, cuando te endeudas, ¿no? Y esta deuda, creyendo tú que es una deuda por un activo, en realidad no lo es, porque es un pasivo, ¿ya? Cuando te endeudas, y te endeudas por algo que cuesta 13 y vas a terminar pagando 26, por algo que constantemente te cuesta, ¿no? Y para colmo contamina visualmente, contamina ambientalmente, contamina sonoramente. O sea, es extremadamente, me estoy dando cuenta que adquirir un auto es extremadamente nocivo. Claro, ustedes me dirán, no, pues Eduardo, no te pases, Eduardo. Por favor, para ahí, porque acá en Perú tener auto es una necesidad. Es cierto, desgraciadamente es una necesidad. Y es momento de que como ciudadanos nos pongamos de pie, nos organicemos y le digamos a las autoridades, oye, ¿sabes qué? Constrúyeme una ciclovía de verdad, ¿ya? Constrúyeme una ciclovía de verdad. Dame un transporte público decente. ¿Ya? Dame la capacidad de tener a gente que sepa de educación vial, cuestión de que yo pueda comprar mi moto scooter, hablo de moto scooter, no hablo de las scooters, esas tontas que hay ahí que parecen juguete, hablo de una moto scooter de 350, 400 centímetros cúbicos, vale decir una moto scooter poderosa, ¿no? Que me pueda llevar de A a B, ¿no? Y no comerme todo el tráfico. O una moto más grande, por último, ¿no? Porque claro, uno dice, ¿no? Y esto es un paréntesis a lo que estaba hablando. Claro, uno dice, ¿no? Sí, estas cosas son elegantes, ¿no? ¿Cómo no? Estas cosas no son elegantes. ¿Saben qué? No son elegantes. Yo les voy a mostrar ahorita qué cosa es. Qué cosa es elegancia al andar? ¿Ya? ¿Qué cosa es ser elegante? ¿No? Eso es elegancia. Eso es un vehículo elegante. ¿Ya? Eso es un vehículo que tiene clase. Mm, Esto, esto lo tiene, esto lo tiene cualquiera. Cualquiera lo tiene. Esto no. Esto no. Y para tener esto, necesitas ovarios y necesitas huevos. Para tener esto, simplemente no necesitas nada. Acá no hay verdaderas historias, acá sí hay verdaderas historias. ¿Ya? Eso es un vehículo elegante, por Dios. ¿Ya? Y esto también es otra cosa, otra obra de arte. ¿No? Eso es una obra de arte que te da libertad. Esto no te da libertad. Esto acá no te da libertad, esto te esclaviza. Esto acá, sí, correcto, tiene cadenas. Pero miren qué bonito lo que voy a decir. Es lo único que tiene cadenas, son las únicas cadenas que te dan libertad. Estamos.
Con lo dicho, creo que ustedes se han dado cuenta perfectamente de que soy motero, ¿verdad? Sí, soy motero y me encantan las motos y sí, son peligrosas, todo lo que tú quieras, pero me encantan las motos, ¿no? Porque las motos te dan eso, ¿no? Te dan lo que no te da esto, ¿no? Esto no te da lo que te da una moto. Claro, es necesario esto, evidentemente, es necesario, ¿no? Pero esto ya es otra cosa, ya es otra cosa, ¿no? Además, un basquetbolista estadounidense dijo, ¿no? Cuando uno anda en moto tiene que estar atento a muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, el que anda en moto es un ganador. No lo dije yo, ¿ah? Googleenlo si quieren, ¿ah? Lo dijo, no sé, uno de esos basquetbolistas, ¿no? ¿No? Eso fue lo que dijo, ¿no? He is a winner, ¿no? Y señaló a otro, porque está en un programa, un talk show, un late show, y estaba hablando con otro pata y le discutía el tema de las motos y le decía, sí, andar en moto es peligroso, pero, por ejemplo, él, y señalaba al co-invitado, él anda en auto, él nunca sabrá lo que es andar en moto, él nunca sabrá lo que es ser un ganador. Lo cago. Horrible, pero bueno, ya. Sigamos con lo nuestro, sigamos con lo nuestro. No nos distraigamos, por favor. Bueno, entonces decía que el impacto de la salud financiera, pero antes de eso decíamos que la salud financiera implica tener libertad y esta libertad te la brinda el equilibrio, ingresos versus gastos y capacidad para poder, digamos, hacerle frente a imprevistos, ¿no? El segundo bullet del impacto a tu salud financiera tiene que ver con endeudarte por un auto nuevo que puede afectar negativamente primero tu seguridad financiera. Comprometes ingresos mensuales que podrían servir de fondo de emergencia para necesidades básicas. Dos, comprométete también, ingresa en un compromiso tu libertad financiera, justamente lo que hablábamos hace un ratito, porque disminuye tu capacidad de ahorro o inversión para metas importantes. Y tres, el control financiero que es básico. ¿Por qué? Porque te hace sentir atrapado por pagos rígidos y genera evidentemente ansiedad, ¿no? Es decir, ese placer, ¿no? Esa neuroeconomía que sentiste en el concesionario te duró 5 minutos, porque durante 5 años vas a vivir un estrés constante, ¿no? ¿Qué dicen los expertos? A ver, Dave Ramsey, un experto financiero, advierte lo siguiente, ¿no? Que autos caros con pagos elevados son señales de estar, abro comillas, viviendo por encima de tus posibilidades, cierro comillas. Y Ramsey recomienda no destinar más de la mitad de tus ingresos anuales a bienes motorizados y esperar a tener un patrimonio neto elevado antes de considerar un auto nuevo, ¿no? Eso es importante. Javier Rumbo, experto también en inversiones, dice que considera una, abro comillas, salvajada, ¿ya? Así dice, comprar un auto de 30.000 euros, ¿no? Eso es lo que dice Javier Rumbo, ¿no? Con ingresos mensuales de 1.500 euros, que es un buen sueldo, ojo, que es un sueldazo, porque la cuota de financiación, dice Rumbo, va a consumir toda esa liquidez disponible, y eso lo dijo en un artículo de Huffington Post, ¿no? También existe el peligro de sobreendeudamiento, ¿no? Endeudarse puede ser solamente el inicio de una triste historia con el auto. No obstante, hay o pueden haber historias bonitas, ¿no? La esposa embarazada, el hijo aprendiendo a conducir, la primera novia, pero bueno, endeudarse es solo el inicio, ¿no? Cuando no puedes mantener tus pagos, entras en sobreendeudamiento, lo que genera consecuencias graves, estrés financiero, dificultad para pagar otras deudas y pérdida de calidad de vida. Y dos, historias reales muestran cómo múltiples préstamos, ¿no? Aunque sean pequeñitos, se acumulan y provocan un ciclo, un bucle espacio-tiempo destructivo de impago, presión, ansiedad e incluso de violencia financiera, ¿no? Y eso, la verdad que es malo, ¿no? Y quizás habría que tocar el tema medioambiental, ¿no? Los autos ocupan espacio, cosa que las bicicletas no, las motos no. Los autos contaminan ambientalmente, decía, contaminan sonoramente, los autos provocan tráfico. Lima es una de las 5 ciudades más lentas del mundo, se pierde mucho tiempo en el tráfico, eso significa económicamente
pérdida de productividad de factores, en este caso recursos humanos, ¿no? A veces hay chicos o chicas que viven en San Martín de Porres y demoran y trabajan en San Isidro o trabajan en Miraflores y son 3 horas de ida y son 3 horas de vuelta, o sea, son 6 horas al día que pierden, que podrían estar estudiando, que podrían estar en un gimnasio, que podrían estar con sus hijos, que podrían estar en familia, pero no, son los autos los que provocan ese tráfico y ese tráfico es el que provoca que estos chicos pierdan 6 horas de sus vidas, ¿no? 6 horas que no las van a volver a recuperar, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que reflexionar, ¿no es cierto? Entonces hay que apuntar hacia otros caminos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Apuntar hacia otros caminos creo que es clave, porque eso nos va a permitir también establecer, digamos, metas más claras respecto a las deudas, ¿no? Las deudas que surjan, ¿no? A ver, hay que definir metas financieras muy claras, ¿no? Para alinear mis decisiones o tus decisiones con estas metas, ¿no? Lo segundo, creo que es importante, como alternativa, priorizar la educación financiera. Esto sobre todo para comprender las consecuencias, entender las consecuencias de endeudarte en bienes que pierden su valor de manera célere, de manera rápida. Yo creo que eso es importante. Tercer punto, hay que construir un fondo de emergencia. Usa métodos como la bola de nieve o la avalancha, ¿no? La bola de nieve que es pagar lo más caro o la avalancha que es pagar todo, ¿no? 4, opta por un vehículo usado y confiable, ¿no? Evitando evidentemente la depreciación, que la depreciación la pague otro, ¿no? No la pagues tú, ¿no? Y reduce esa carga financiera, ¿no? Y si necesitas un nivel de transporte o un medio de transporte con urgencia, negocia un buen plan de financiamiento con condiciones claras y sobre todo realistas, ¿no? La conclusión principal a la que podemos llegar, ¿no es cierto? Creo yo, es la siguiente, ¿no? Endeudarse para comprar un auto no solamente es una decisión costosa, sino también arriesgada para tu salud financiera. Tu estabilidad emocional también es importante y también tus metas a largo plazo. La depreciación rápida, los intereses elevados, la pérdida de liquidez, el desgaste físico del motor, todo ello influye en esta decisión y es posible el sobreendeudamiento. Ojo, ¿no? Lo que hace de esta compra una dimensión que merece pensarse 2 veces, ¿no? Optar por alternativas más conscientes como ahorrar, por ejemplo, planificar y elegir vehículos usados o más accesibles, ¿no? Puede ayudarte, en todo caso, a alcanzar ese sueño sin sacrificar tu tranquilidad financiera, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, ¿hay opciones más inteligentes? Por supuesto que sí. Comprar un auto seminuevo o usado confiable, que los hay. Hay gente que cuida bien sus autos y que los vende y eso puede significar algo, digamos, financieramente más saludable. ¿Por qué? Porque otro paga la depreciación y tú no lo pagaste, ¿no? Ya por lo menos ganar 15 o 20% ya es una ganancia, ¿no? Ahorra primero y compra después, ¿no? En lugar de financiar, puedes armar un fondo de ahorro mensual, ¿no? Y eso puede cubrir la compra de un eventual auto, ¿no? Analiza realmente si necesitas un auto, analízalo, ¿no? Muchas veces el deseo del auto nuevo, financiado, responde más a un estatus que a una necesidad, ¿no? Entonces, piénsalo bien, porque hay alternativas, ¿no? Lo cuarto es optar por un auto más económico o de una marca un poco más austera, ¿no? Lo otro es el leasing o el renting, ¿no? Que son 2 opciones que pueden ser saludables, ¿no? En el leasing te devuelven el impuesto, en el renting, claro, el auto nunca va a ser tuyo y estás pagando un alquiler, pero mucho más a largo plazo. Encima puedes cambiarlo. Si te aburres a los 2, 3 años, puedes cambiarlo. Entonces, creo que son posibilidades que no sé si el renting todavía esté acá en Perú o ya se haya instalado en Perú. Creo que existe para mineras, pero no sé si existe para el público en general. Pero averigüen, por favor, me pasan la voz, evidentemente, si existe, y esa puede ser una opción, ¿no? No eres dueño del auto, pero evitas endeudarte,
¿no? Y perder dinero con la depreciación. Además, en el renting, pues, por ejemplo, el mantenimiento no lo haces tú, lo hace la empresa de renting. Y la empresa de renting, evidentemente, tiene sus buenos talleres y la empresa de renting es la que se pelea con el mecánico, es la que negocia con el mecánico, en fin, es la que te va a dar el mejor aceite, no es aceite es aceite de cuarta que usamos en América Latina. Es decir, creo que el renting es una muy buena opción, ¿no? Y es útil si el auto es una herramienta de trabajo, evidentemente, y necesitas renovarlo cada cierto tiempo, ¿no? En sexto lugar, creo que priorizar tus metas financieras mucho antes o ponerlas como prioridad mucho antes que un auto nuevo, ¿no? Creo que eso es evidente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? En resumen, y como recomendaciones, porque Cuaderno de Economía, repetimos, no te plantea el problema, también te lo resuelve. Yo creo que un auto nuevo, usado, confiable, más ahorro disciplinado, más conciencia de necesidades reales, es la ecuación más inteligente. Endeudarse, advertencia, por un auto nuevo, nunca, casi nunca es una buena jugada, sobre todo para tus finanzas personales. Bien, espero que esto haya servido, ¿no es cierto? No me quiero ir sin antes agradecer a Williams Spa. Sí, Williams Spa. Vean este peinado que tengo, vean esta barba tan bonita que me hace Williams Spa. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está Williams Spa? Quiero agradecer a Williams Spa. ¿No? ¿Cómo no? ¿No? Vamos a buscarlo. Acá está. Acá está Williams Spa y vamos a darle las coordenadas de Williams Spa. Vamos a ahorita darle las coordenadas. Bien, Williams Spa. ¿Dónde está Williams Spa? ¿Dónde está? Está en calle Los Higos, 125 La Molina, espalda del centro comercial Metro. De lunes a sábado atiende de 9 a 21 horas y los domingos, sí, los domingos atiende Williams Spa de 10 horas a 19 horas. ¿Ok? Bien, Williams Spa, por favor, anoten ahí porque gracias a Williams Spa es que tengo este maravilloso peinado y esta barba tan bien recortadita. Ah, carambas. Williams Spa, un gran saludo. Bien, lo otro es lo siguiente. Para contenido, por favor, esto es importante, exclusivo para análisis económico, por favor, ahí tienen abajo, en el listón, ¿no? Tienen abajo mi teléfono personal, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a contenido personalizado y exclusivo, tanto de economía, tanto de finanzas personales, como incluso de política, ¿no? Porque también en Cuaderno de Economía hablamos de política. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haya servido, sobre todo a los chicos jóvenes que piensan comprarse su auto nuevo. No lo hagan, no lo financien, por favor. Ustedes quédense tranquilitos ahí, ¿no? Evidentemente, busquen autos de segunda que sean confiables, como dije hace un ratito, o ahorren para que se compren un auto, o ahorren lo máximo para que la cuota inicial sea lo más alta posible para que no les cueste tanto el tema de la depreciación y el desgaste, ¿no? Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles. El miércoles tenemos un gran programa porque vamos a hablar justamente de cuáles son esos efectos que ha tenido o ha registrado esta tristísima ley de amnistía contra las personas que llevaron mal el uniforme durante el conflicto armado, ¿no? Y cuáles son las consecuencias para la economía, ¿no? Cuáles son las consecuencias, sobre todo en los mercados y en los niveles de confianza de la economía. Bien, eso es todo por hoy en Cuaderno de Economía. Les agradezco por estar ahí, por haber escucharme y espero que esto haya servido. Claro que sí. Nos vemos. Chau. Gracias.